amigos, estamos muy contentos de conectar nuevamente con ustedes una semana más y queremos aprovechar para mandar un saludo súper afectuoso, es decir, cargado de mucho cariño a todos nuestros amigos que nos escuchan dentro del interior de la República Mexicana, pero también quienes nos escuchan fuera del país. Aquí me voy a apoyar un poquito en mis apuntes porque no la quiero regar y bueno, mandamos un saludo muy afectuoso con mucho cariño a nuestros amigos de Colombia, de Estados Unidos, de Guatemala, de Perú, de Chile, de España y de Filipinas que nos escuchan desde todas aquellas partes y ojalá y se sigan sumando más y más gente que nos escuche tanto dentro de México como en otros países. Y bueno, pues muchas gracias en verdad por escucharnos, por sintonizar y por conectar con nosotros. El día de hoy les quiero compartir, antes de arrancar, los 5 objetivos que tiene nuestro episodio. El primer objetivo es que ustedes puedan identificar la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Porque aunque ustedes no lo crean, hay diferencias importantes entre uno y otro. Número 2, que ustedes puedan identificar qué es lo que hace que una emoción o un sentimiento pueda ser agradable o desagradable. Número 3, que recuerden cuáles son esas 5 emociones básicas y el extra que se suma gracias a una rama de estudio reciente que es el desarrollo humano. El objetivo número 4 es que ustedes puedan identificar la razón de ser de cada emoción, la función, el por qué, el para qué de cada una de las emociones básicas. Y número 5 es que ustedes puedan por fin responder esa pregunta que muchas personas nos hacemos de si existen emociones positivas y negativas. La experta del día de hoy que les va a compartir este tema es una servidora. No se preocupen, la verdad es que me avala por ahí mi formación en psicología y les voy a compartir lo que sé de una forma sencilla, concreta y bueno, de una forma muy humilde y de todo corazón. Espero que les pueda servir. Antes de comenzar, me gustaría realizar una dinámica junto con ustedes. Regalémonos un minutito de felicidad. Así le llamo yo. Regalarnos un minuto de felicidad. ¿Y en qué consiste? Van ustedes a escuchar una canción de fondo durante un minuto. Y el chiste es que durante ese tiempo ustedes puedan traer a su mente todos aquellos esos momentos de felicidad, de alegría que han vivido. Sobre todo, creo que nos va a caer muy bien en esta época y en este año que, bueno, hemos tenido de todo, altas, bajas en todo el mundo. Entonces, hacer esta pausa y regalarte este minuto recordando aquellos momentos felices que has pasado, no solo este año, sino en otros años, creo que nos va a venir muy bien. ¿Sale? Entonces, bueno, déjenme, busco la canción, ya la tenía por ahí preparada, solo entro a YouTube para comenzar. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Bien. Bueno, pues creo que nos pasamos un poquitito, unos segundos, pero espero que durante este minutito ustedes hayan podido traer a su mente todos aquellos momentos cargados de felicidad, de alegría que han compartido, que hayan identificado qué estaban haciendo, con quién lo estaban viviendo, en qué lugar estaban y sobre todo que se hayan quedado o hayan podido traer esa sensación que les provocó vivir ese momento. Entonces, yo les comparto que, en este momento no hice el ejercicio tal cual con ustedes, pero cuando pensé en esta dinámica sí me di el tiempo de vivirlo y sí me di ese minuto de felicidad y la verdad es que creo que lo que fue más representativo para mí de este ejercicio fue darme cuenta
que la felicidad me lo daba con quien podía compartir ese momento, ¿no? O sea, generalmente era siempre con personas muy queridas o más para mí, que tienen un significado importante en mi vida y que son muy valiosos, ¿no? Desde mi familia, mis amigos, mi novio u otros conocidos que son muy importantes, y entonces poder compartir ese momento, no importaba dónde estaba o qué estábamos haciendo, pero que estuvieran esas personas significativas para mí era lo que le daba ese toque de felicidad o de alegría a mi vida. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a comenzar y vamos a ir platicando sobre estos objetivos que les compartí al inicio, y espero que la información que les traigo preparada el día de hoy pues sea de mucha utilidad para todos ustedes, y que tanto puedan resolver dudas como que puedan a lo mejor darse cuenta o conocer datos que no sabían, o también que los pueda llevar a reflexionar, a pensar, a cuestionarse, y que eso los lleve a lo mejor a trabajar otras cosas en ustedes, a hacer conciencia, de otras cosas en ustedes, y que sobre todo pueda ayudarlos a seguir conectando con ustedes, con el otro y con el mundo en general. Así que comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar con lo primero, definiendo lo que es una emoción y un sentimiento. Creo que es importante que quede claro que son dos cosas distintas. A mí me ha tocado mucho escuchar cómo las personas a veces, y me incluyo, las utilizamos como sinónimo. Y creo que tiene que ver por la estrecha relación que guardan. Sin embargo, investigando un poquito, pues uno se puede dar cuenta que sí tienen sus diferencias y que, aunque guardan esa estrecha relación, pues no son lo mismo. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con lo que es una emoción. La emoción es una reacción que tiene generalmente nuestro cuerpo ante un estímulo externo o interno que nos provoca una sensación y por lo tanto generalmente una respuesta más en automático. En cambio, el sentimiento es un estado, y ese estado lo llegamos a tener cuando somos conscientes de la emoción que estamos sintiendo, y al hacer conciencia de esa emoción hacemos una evaluación de esa emoción. Entonces es lo que nos lleva a que se vuelva pues algo que puede durar un poco más en nosotros. Y sobre todo, para que pueda haber un sentimiento, tiene que haber primero una emoción de por medio. Entonces, bien, pues les voy a compartir esas 6 diferencias, 6, que hacen único tanto a la emoción como al sentimiento, pero que también nos ayudan a entender esa complementariedad que tienen. La primera diferencia es que la emoción es primero, y gracias a la emoción viene el sentimiento. La segunda diferencia es que generalmente las emociones pueden ser producto de estímulos externos a nosotros. También pueden venir por un estímulo interno, es decir, a veces los recuerdos, la memoria nos pueden traer emociones, o gracias a ello podemos evocar emociones. Pero generalmente la emoción viene ante estímulos externos. Y en cambio los sentimientos sí son producto generalmente de nuestros pensamientos, porque tiene que ver mucho con esa evaluación que hacemos de las emociones. El número 3 es que generalmente la emoción es una respuesta espontánea y automática. Claro que podemos tener control sobre ella, pero tenemos que ser muy conscientes de la emoción que estamos experimentando. Y el sentimiento está más inclinado hacia esta conciencia de lo que estamos sintiendo, porque tiene generalmente más tiempo en nosotros, o puede quedarse más tiempo en nosotros. Ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, también esta evaluación o interpretación que hacemos de lo que estamos sintiendo le suma esta conciencia. Entonces, generalmente nosotros sí podemos tener todavía un mayor control en lo que estamos sintiendo, o sea, en nuestros sentimientos, más que en una emoción. Sin embargo, esto no nos quita o nos deslinda de la responsabilidad de hacer algo cuando experimentamos una emoción, aun y cuando las respuestas generalmente son más en automático y más espontáneas. La diferencia número 4 tiene que ver justamente con que cuando llegamos a sentir una emoción, nuestra respuesta es más orgánica, tiene que ver más con nuestro cuerpo, con las reacciones de nuestro cuerpo internas y a veces externas. Y en cambio, el sentimiento, tiene más una carga emocional y mental, porque hacemos una evaluación de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando. El número 5, o la diferencia número 5, es que justamente la emoción, al ser tan automática y tan espontánea, tiene una corta duración en nosotros. O sea, en realidad
las emociones por mucho duran 1 hora y les estoy hablando de, o sea, eso ya es mucho tiempo, ¿no? Generalmente duran menos las emociones por ser respuestas muy inautomáticas y muy cortas. Y en cambio, los sentimientos sí tienen como son un estado emocional, o sea, sí pueden durar más en nosotros y va a depender mucho de nosotros porque va a depender de qué tanto le dedicamos o qué tanta energía le dedicamos o qué tanto tiempo le dedicamos pensando en esa emoción o en esa situación que me provocó esa emoción. Entonces sí, la emoción, o sea, sí puede, el sentimiento sí puede durar un poco más de nosotros. En cambio, la emoción es como como una sensación como más rápida que experimentamos y que puede durar como menos tiempo en nosotros. Y bueno, la número 6 es que ambas podemos llegar a tener un control sobre ellas. O sea, podemos llegar a tener un control tanto de las emociones como de los sentimientos. Sin embargo, sí es más fácil a lo mejor poder controlar un sentimiento, poder tener un autocontrol o una autorregulación en lo que decimos, o en cómo actuamos ante un sentimiento más que en una emoción, por esta característica de la emoción de que es más una respuesta automática y espontánea de lo que estamos experimentando en el entorno, de lo que estamos viviendo o lo que estamos pensando inclusive. Sin embargo, el que nosotros hagamos más conscientes estas reacciones que tenemos ante una determinada emoción es lo que nos va a ayudar a poder luego tener un control o el poder anticiparnos un poquito y entonces empezar a aprender esos foquitos de alarma y decir, bueno, estoy experimentando la alegría o el enojo, la tristeza, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cuál puede ser mi actuar para que la emoción no me termine ganando, no me termine a mí como controlando, ¿no? O determinando mis acciones. Y nosotros ir como generando un poquito más de control sobre ellas. Y bueno, como pueden ver, hay una estrecha relación porque al final ambas tienen que ver con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, pero creo que sí es importante que esas pequeñas diferencias las podamos identificar para que tengamos claro al menos que no son lo mismo, ¿no? Y que aunque a lo mejor a veces son utilizadas como sinónimos, sepamos que sí son cosas distintas y que esas diferencias pues, nos pueden ayudar mucho a la hora de identificar lo que nos provoca vivir una determinada experiencia y entonces saber qué podemos hacer al respecto. Pues una de las preguntas que me ha tocado escuchar mucho cuando se tocan estos temas de las emociones, de los sentimientos, de la educación emocional en sí, es qué es lo que hace que una emoción sea agradable o desagradable. O cómo etiquetamos a veces las emociones, qué es lo que hace que una emoción sea positiva o negativa, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Es decir, con cómo nosotros interpretamos y evaluamos lo que estamos sintiendo. O sea, esa emoción que yo estoy sintiendo en este momento, para mí, al momento de darle un significado, ¿cuál es? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? ¿Es algo que me gusta? ¿Es algo que no me gusta sentir? ¿Es algo en lo que me siento capaz de afrontar? ¿O es algo en lo que me siento incapaz de afrontar? Estos ejemplos que les acabo de dar como de extremos es lo que a nosotros nos lleva a que nombremos a una emoción como agradable o desagradable. En sí no es la emoción, es la interpretación que nosotros le damos, la evaluación que nosotros le damos a esa emoción. Aquí es donde se relaciona mucho la parte del sentimiento que les hablaba hace un momento, ¿no? Cómo los sentimientos están tan ligados a esta conciencia emocional, cómo los sentimientos están tan ligados justo a esa evaluación, a esa interpretación que hacemos de la emoción y que por eso a veces pueden durar más tiempo en nosotros que una emoción como tal. Entonces, aquí es donde está esta relación con el sentimiento, ¿no? Y de cómo esta evaluación que hacemos y esta interpretación que hacemos resulta tan importante, casi como una pieza clave, ¿no? Como una llave maestra para abrir una puerta importante en nosotros. A veces nos toca ver muchos ejemplos, tanto como comparándonos un poco nosotros con el otro, o a veces como comparando dos personas que conocemos y que decimos, es que cómo puede ser que estas dos personas están viviendo la misma situación y tal vez están experimentando una emoción similar, muy parecida, pero su reacción, su forma de actuar, su forma de hacerle frente es tan diferente. Bueno, tiene que ver justamente con esta evaluación que hacen, esta interpretación que hacen de esa situación que están viviendo, de esa emoción que están experimentando y también de los recursos con los que creen que cuentan para hacer frente a esa emoción. El que nosotros
podamos también evaluar nuestras habilidades, nuestros recursos, y el sentirnos capaz de hacerle frente también es clave para que una emoción para nosotros pueda ser considerada como agradable o desagradable, como positiva o negativa. Como pueden darse cuenta, existen como muchos factores que nos llevan a determinar o a categorizar, a poner en una posición o como en un cajón de agradable, desagradable, de positiva o negativa a una emoción, ¿no? Tiene que ver con el significado que tiene para nosotros, con si nos sentimos capaces o no de afrontarla, con las herramientas que contamos, con los recursos con los que contamos, si hemos experimentado antes esa emoción y hemos salido como exitosos o victoriosos, o si por el contrario han sido a lo mejor experiencias negativas o han sido experiencias en las que sentimos que no hemos podido hacerle frente, ¿no? Un poco como la historia que tenemos con esa emoción en otros momentos de nuestra vida. También si nos sentimos con el apoyo externo a nosotros como para poder hacerle frente, ¿no? El sentir que contamos con ese back, ¿no? Con ese apoyo social, con ese respaldo emocional de nuestros seres queridos, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de a lo mejor otras herramientas en nosotros que nos pueden ayudar a hacerle frente. Todo eso en conjunto es lo que nos ayuda a determinar o a categorizar a las emociones, o es lo que nos lleva a categorizar las emociones. Lamentablemente como que esto luego se extiende como cultura general o popular, ¿no? Entonces se vuelve un poco como, es que el enojo es algo malo, es que la tristeza es algo negativo en nuestra vida, es que el dolor no es algo que a mí me gustaría experimentar, ¿no? O a lo mejor el miedo no es algo agradable, ¿no? No es algo que a mí me haga ver fuerte ante los ojos de los demás, ¿no? Entonces luego ya van sumándose ahí también como cuestiones culturales, como cuestiones, pues sí, como generacionales, que luego se van pasando, y también como cultura que se va como transmitiendo, y eso también influye en cómo podemos percibir una determinada emoción, y que también no solo hay que romper como con nuestros propios pensamientos, sino también como con esas creencias como país, como cultura, o a veces como familia, como sociedad, que se van como trasladando, se van moviendo de una generación a otra. En resumen, todo nos lleva como a estas creencias, ¿no? Y nuestras creencias son pensamientos, sea que vengan de nosotros, de nuestras propias experiencias, o que vengan de nuestra familia, o que vengan de la sociedad en la que vivimos, o que vengan en sí como de nuestro país o del mundo en general. Y los pensamientos son una energía muy poderosa. Yo estaba leyendo hace poco un libro, y el libro hablaba, no era específicamente como de una cuestión que se enfocara propiamente como en los pensamientos, pero sí había un apartado que hablaba justo de los pensamientos, y decía que los pensamientos son energía, y que esa energía sí tiene un impacto en lo que, como tanto en lo que sentimos, obviamente, y en cómo actuamos, pero también tiene un impacto en lo que generamos allá afuera o en lo que atraemos. Entonces, yo pienso que los pensamientos son algo tan poderoso, y que lo más padre de eso es que se pueden controlar. ¿Y quién lo puede controlar? Nosotros. Porque nosotros somos los creadores de nuestros pensamientos. Nosotros decidimos qué pensar. Entonces, a mí me llevó mucho a reflexionar cuando leí eso, y como ir sumando a lo que yo ya conocía un poco del tema de los pensamientos, de las cogniciones por la psicología, pero también a este tema de las emociones, que me formé un poquito y como recordé un poquito de información importante para venir a compartirles el día de hoy, pues me llevó mucho a esta reflexión de qué tipo de pensamientos tengo. Son pensamientos, y bueno, yo los invito a que ustedes también reflexionen en esto. O sea, son pensamientos que construyen, que nutren, que me nutren y que nutren al otro, que construyen, que me llevan como a generar a algo positivo, que me llevan justamente como a generar algo. O son pensamientos que destruyen, o sea, son pensamientos basura, que me desmotivan, que no me inspiran, ¿no? Si gastamos tanta energía pensando, pues que nuestros pensamientos valgan la pena, ¿no? Eso es como la reflexión que rescató mucho sobre este punto, y yo los invito a que verdaderamente se den un tiempito de hacer conciencia de cuáles son sus pensamientos. Cuando viven, experimentan algo, sea con ustedes mismos, con su familia, con su pareja, con sus amigos, en el trabajo, en la escuela, en lo que vamos viviendo día a día, ¿cómo son esos pensamientos? Son pensamientos que me van a ayudar a construir. Son pensamientos que me van a ayudar a nutrirme, a nutrir al otro. Son pensamientos que me van a motivar, a inspirar, a hacer algo para mejorar mi mundo, mi sociedad, mi familia, para crecer yo como persona. O son pensamientos que me dan para abajo, que me desmotivan, que me detienen, que me frenan, que me hacen sentir algo negativo,
que destruyen, que son basura. Repito, si gastamos tanta energía pensando, que nuestros pensamientos valgan la pena. ¿Sale? Pues como ya resuelta esta duda de si las emociones, o mejor dicho, porque hay emociones que pueden ser agradables o desagradables, les quiero platicar de las 5 emociones básicas y esa extra que se suma gracias al desarrollo humano. Gracias a la película Intensamente, muchas personas ya conocen cuáles son esas 5 emociones básicas, lo cual a mí me parece genial y por eso es una de mis películas favoritas. Porque además de que se me hace muy entretenida, se me hace muy educativa y en un tema tan importante, porque las emociones es algo que el ser humano comparte al 100%. No importa si eres mexicano, español, estadounidense, filipense, alemán, colombiano, uruguayo, peruano, perdónenme, no importa tu nacionalidad, no importa dónde naciste, siempre se van a experimentar esas 5 emociones básicas. Todas las vamos a llegar a experimentar y generalmente tenemos reacciones muy similares, al menos en nuestra forma de reaccionar orgánica. Nuestra reacción corporal realmente es muy parecida, no importa tu nacionalidad. Entonces por eso se me hace un tema tan interesante y tan importante, porque al final nos conecta también como humanidad. Y gracias al desarrollo humano, el desarrollo humano menciona más que emociones, lo maneja como sentimientos básicos. Y gracias a ese cambio de concepto que hace, es que agrega un sentimiento como sentimiento básico y como sentimiento que compartimos todos los seres humanos, lo cual se me hace muy interesante. Así que acompáñame a descubrir cuál es ese sentimiento extra que agrega el desarrollo humano y recordar cuáles son esas 5 emociones básicas que nos enseñó por ahí o nos recordó, para quienes ya las conocíamos, la película de Intensamente. Vas a poder también entender que, gracias a la información que te voy a compartir, vas a poder entender que no hay emociones buenas o malas. No hay emociones negativas o positivas. Las emociones simplemente son. Y lo más importante que a mí me dejó con el ojo cuadrado fue darme cuenta que las emociones, todas, tienen una función. Tienen un para qué las estamos sintiendo. Cuando se cumple esa función, las dejamos generalmente de sentir y de experimentar. Cuando escuchas esta información, creo que te van a caer muchos veintes y muchas dudas se van a resolver y entonces vas a hacer como esa expresión de ahora entiendo, a mí me pasó. Y te vas a quitar como ese tabú o esa etiqueta de hay emociones buenas o malas, porque no las hay. Cuando nos quitamos esa etiqueta es cuando las dejamos ser en nosotros y fluimos con ellas. Y eso hace a veces que la vida sea tan sencilla. Entonces, como se me hace una información tan importante, yo te invito a que vayas por un papel, una hoja, una pluma, un lápiz, algo con lo que puedas por ahí escribir o en tu mismo celular si puedes, y que tomes nota de lo que te voy a compartir a continuación, porque en verdad se me hace información como básica, de cajón, que todo el mundo tiene que saber y que tiene que recordar por ahí de vez en cuando para podernos relacionar mejor con nosotros mismos y con el otro, como comunidad y como sociedad. Así que vamos a ver cuáles son esas funciones de las emociones básicas. Las primeras 2 emociones que les voy a compartir son el miedo y el asco. ¿Por qué se las comparto juntas? Porque su función o la necesidad de cubrir en el ser humano es la misma, que es ayudarnos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque ambas emociones nos alertan de los peligros, de esas situaciones que nos pueden provocar un daño. ¿Para qué? Para poderlas prevenir o para que actuemos rápido y las podamos solucionar y que ese daño no se dé en nosotros, no vivamos como tal ese peligro. El miedo lo que hace es que cuando lo llegamos a experimentar en nosotros, dispara en nuestro cuerpo una sustancia que se llama adrenalina y eso lo que nos hace es actuar rápido, que tengamos una reacción rápida ante esa situación que estamos experimentando que nos puede poner en peligro. ¿Para qué? Para que nosotros decidamos si afrontamos la situación porque sentimos que tenemos los recursos necesarios y que nos van a ayudar a afrontarla, o si de plano decimos, no creo tener los recursos necesarios para afrontar esa situación, entonces escapar, huir, irnos de esa situación. Y en cuanto al asco, lo que nos provoca en nuestro organismo es sentir náuseas. Y esas náuseas es una respuesta justo ante eso que consideramos dañino o desagradable. ¿Por qué? Porque lo que hacen las náuseas es que evitemos esa situación o ese alimento o eso que nos causó asquito, es que pongamos distancia, ¿no? Y así evitamos el daño o esa sensación desagradable.
Y ahora vamos a pasar con la siguiente. La siguiente emoción a platicar es la de la tristeza. Generalmente la tristeza es una de las emociones que menos nos gusta sentir y que generalmente evitamos sentir lo más que podemos, ¿no? O sea, inclusive a veces hasta aceptar que nos sentimos tristes nos cuesta. Y nuestra tendencia es decir que estamos bien cuando no estamos bien, ¿no? Y algo por dentro nos está ahí lastimando. Y yo creo que tiene que ver porque justamente no nos gusta sentir dolor. Como que culturalmente también pienso, y eso es una cuestión bien personal que les dejo por ahí, que la misma sociedad, la misma como cultura, y lo hablo así como de forma también global, o sea, como del mundo en general, no le gusta sentir dolor a las personas, ¿no? Entonces, lo tratamos de evitar, lo tratamos de minimizar, lo tratamos de bloquear, lo tratamos de hacer a un lado, y entonces pues lo negamos, ¿no? Y decimos que no nos sentimos tristes o que no estamos sintiendo dolor, cuando a veces la situación es lo que nos está provocando porque es lo natural, o sea, es lo que la situación en sí provoca, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que nos lleva como a negarlo un poquito, pero si entendiéramos que justamente cuando nos sentimos tristes, esa baja de energía que sentimos, esa como pocas ganas de hacer las cosas y de estar como más en casa y más como con uno mismo, eso es lo que nos lleva a cumplir esa necesidad, esa función que tiene la tristeza como tal. Porque al ver esa baja energía y al dejar de hacer cosas, lo que nos lleva a la tristeza es reconectar con uno mismo. Y reconectar con uno mismo lo que va a implicar es reconectar con la sensación de dolor que se está experimentando. ¿Por qué? Porque a lo mejor perdimos algo que era importante para nosotros o a alguien que era importante para nosotros. Sea que se haya ido físicamente esa persona o simplemente que haya puesto una distancia de por medio, ¿no? O esa pérdida a lo mejor material, pero que para nosotros tenía un gran significado y entonces ante esa sensación de pérdida o ante esa pérdida real, por así decirlo, pues nos lleva a experimentar dolor, nos llega a experimentar tristeza. Y ese dolor y esa tristeza se tienen que resolver. Y para resolverlos, lo único que podemos hacer es reconectar con eso. Reconectar con ese dolor, reconectar con esa tristeza, reconectar con uno mismo, darle espacio a que fluya, a que drene, a que se dé, a que tenga lugar para después hacer algo. Tampoco es llegar al extremo. Y aquí no me puedo detener mucho, ni me quiero detener mucho porque no es el tema. Si ustedes gustan, después podemos hablar sobre este punto. Pero tampoco es llegar a un extremo, ni permitir que la tristeza o esta sensación dure para siempre o por mucho tiempo, porque después puede ser dañino, puede traer como consecuencias no tan positivas o tan constructivas en nuestra vida. Pero sí es importante que le demos espacio al dolor el tiempo necesario y el tiempo en que lo estamos experimentando, ¿no? Ante esa sensación o ante ese momento, cercano de dolor, de pérdida que estamos viviendo, para que no se quede anclado a nosotros, porque el dolor no se va a ir. Si no lo drenamos, si no lo vivimos, no se va a quedarse con nosotros y va a ser peor. Por eso la tristeza tiene ese objetivo, de reconectar para solucionar, de reconectar con el dolor para resolver ese dolor. Así que no le tengamos miedo a sentirnos tristes ni a conectar con el dolor. No es malo, es adaptativo cuando dejamos que tenga el espacio necesario en nuestra vida. La siguiente emoción a platicar es la del enojo. Cuando llegamos a sentir enojo, generalmente es cuando nosotros percibimos que una situación es injusta. Entonces, lo que nos lleva el enojo, la necesidad a cubrir o el objetivo a cubrir, es que podamos poner límites justo ante esa situación que percibimos como injusta o como conflicto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos defender lo que creemos justo y que entonces no nos pisoteen, por así decirlo, ¿no? O no nos hagan menos, o que las cosas se den como deben de ser. Entonces, cuando llegamos a sentir esa emoción, generalmente la acción tendría que estar enfocada justo a construir, porque el enojo lo que quiere o a lo que nos lleva es decir, hey, eso no está padre, eso no está chido, está siendo injusto. Entonces, tienes que hacer algo, tienes que poner ese límite. Pero no es que te diga que tienes que golpear, que tienes que lastimar con la palabra, que tienes que insultar. Simplemente haz algo para que esa injusticia no se dé.
para que ese conflicto se termine, para que lo justo tenga lugar, tenga cabida en esto. Entonces, si se dan cuenta, el enojo, aunque nos motiva a poner un límite, no es destructivo o no nos lleva a que hagamos una acción destructiva. Lo que nos lleva es a construir esa justicia, a que no nos pisoteen, a que a lo mejor eso que no nos está gustando tenga un alto, y se ponerle un alto a eso que no nos está gustando. Pero no nos invita a violentar al otro, de ninguna forma. ¿Ok? Pues llegamos a la penúltima emoción, que tiene que ver con la emoción de la alegría. La alegría es una de las emociones que más nos gusta sentir porque generalmente nos provoca una sensación de bienestar y de una, como llenarnos de una energía bastante positiva que nos gusta pues experimentar. Fíjense que la emoción de la alegría tiene por objetivo, se llama la vivificación. Que la palabra vivificar o vivificación tiene que ver con conectar con la vida. Nos lleva a que conectemos con la vida, nos llena de vida, nos llena de una sensación de bienestar. ¿Y por qué? Porque cuando sentimos alegría, llegamos a experimentar o a generar unas sustancias químicas en nuestro cerebro que son la dopamina y las endorfinas. Entonces, estas sustancias lo que hacen es provocarnos justo eso, esa sensación de bienestar, y resulta bien beneficioso para nuestro cuerpo porque ayuda a nuestro sistema inmune. Cuando estamos en esta sensación de alegría o de tranquilidad, de paz, ayuda a fortalecer a nuestro sistema inmune, pero también conectarnos de esta forma con la vida y tener esta sensación de bienestar, lo que nos ayuda también es que podamos conectar con el otro de manera armoniosa, porque conectamos con nosotros de manera armoniosa, pero entonces también nos lleva a que conectemos con el otro y con la vida y con nuestro entorno de manera armoniosa, y nos lleva también a que tengamos como nos invita también como al actuar, a crear, a hacer cosas como para bien, para construir, para motivar, para inspirar. Y bueno, pues tiende a ser una de las emociones, repito, que más nos gusta sentir por todo esto que ya les acabo de compartir, y se relaciona mucho, sobre todo la necesidad, con la emoción que les voy a compartir a continuación y que es la última de estas emociones básicas. Y bien, pues les comentaba que la emoción de la alegría se relaciona con la emoción que les voy a compartir en este momento, que más que una emoción es un sentimiento, y es el que agregó, por así decirlo, el desarrollo humano cuando se enfocó él en los sentimientos básicos, o le dio el nombre a sentimientos básicos en lugar de emociones, y entonces agregó este sentimiento básico que es el amor. Y el amor lo que nos lleva es a cubrir esta necesidad de vincularnos con el otro. Como seres humanos, que somos seres sociales y que vivimos en comunidad, tenemos la necesidad de vincularnos con el otro porque nos gusta ser parte de y nos gusta sentirnos parte de. Y el amor nos lleva a eso. Cuando yo me vinculo con el otro y me siento parte de una familia, de un grupo de amigos, de una relación de pareja, de una comunidad escolar, laboral, etcétera, religiosa inclusive, se cubre además una necesidad básica del ser humano. Porque si nos damos el tiempo a revisar las necesidades básicas o la pirámide de Maslow, habla justo de las necesidades como más importantes que tiene el ser humano, y dentro de estas necesidades está el sentido de pertenencia. Entonces, el amor nos lleva a eso, a cubrir esa necesidad, el sentido de pertenencia. ¿Y por qué guardan o tienen una relación importante la alegría y el amor? Porque acuérdense que la alegría nos lleva a conectar con la vida, a conectar con el otro de una manera armoniosa y a crear. Y el amor nos lleva a vincularnos. Entonces, por eso es que cuando estamos como con esa sensación de alegría, de bienestar, es más fácil poder vincular con el otro, poder conectar con el otro y poder establecer relaciones sólidas y duraderas. Y eso es importante para el sentido de pertenencia. ¿Ok? Con esta hemos terminado nuestras emociones básicas y, bueno, hablar sobre las emociones básicas, sobre la función que tiene cada una. Como ustedes pueden ver, no hay una emoción mala o buena, no hay una emoción positiva o negativa. Las emociones, como yo les decía hace un momento, simplemente son. Las tenemos y las experimentamos porque nos ayudan a cubrir una necesidad.
Cuando esa situación que las provoca, que les da esa razón de ser, la experimentamos nosotros, o la vivimos, nosotros experimentamos esas emociones. Porque son como esas herramientas, esos foquitos rojos que nos dicen, hey, estás pasando por esta situación, necesitas hacer esto, necesitas cuidarte, necesitas sobrevivir, necesitas poner un límite, necesitas reconectar contigo, necesitas conectar con el otro, necesitas vincularte con el otro. Cuando logramos entender eso, yo creo que se da un cambio radical en nuestra vida. No es de la noche a la mañana, porque a veces traemos como muchos patrones, hábitos, formas de conducta, de actuar, de procesar la información, de darle un sentido a lo que vamos escuchando, viviendo, como ya muy arraigado, y que a veces es como difícil de romper como con eso, pero no es imposible. Y yo espero que esta información que te acabo de compartir te sirva para entender un poquito más a las emociones y que les puedas dar lugar en tu vida a cada una y no solo a las que tú quieres, porque todas tienen una función y tienen una razón de ser y son importantes. Y cuando bloqueas una, tu cuerpo lo siente porque tu cuerpo es sabio y reacciona y la va a sacar de una u otra forma. A veces no de una forma tan positiva, porque a veces daña nuestra salud y sale a través pues, de ciertas enfermedades. O luego a veces nos lleva a tener reacciones no tan buenas o no tan positivas, porque no tan positivas, perdón, porque a veces ya está tan cargado nuestro ser y nuestro cuerpo de esa emoción que explota. Entonces, ¿qué mejor que darle espacio a la emoción cuando se da y cuando surge? Porque está teniendo un motivo y está teniendo un respaldo por lo cual la estamos experimentando. Cuando la dejamos correr por mucho tiempo, a veces la razón de ser de esa emoción se pierde. A veces ni siquiera sabemos por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo, pero porque ya pasó mucho tiempo y porque no le dimos espacio, porque no le permitimos fluir ni le permitimos ser. Hay que cuidarnos y hay que querernos. Y el amar y querer y el cuidarnos también va de la mano con que le demos lugar y espacio a cada una de las emociones que les acabo de compartir. Como pueden ver, no hay emociones buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Solo pueden haber emociones agradables o desagradables que dependen de nuestra evaluación, de nuestra interpretación, de nuestra percepción. Pero lo más importante, aparte de que dejemos ser a las emociones y que les permitamos como fluir en nosotros, es que también aprendamos a controlarlas, que aprendamos a regularlas. Porque más allá de si permito tener o no una emoción dentro de mí, si le doy lugar o cabida a esa emoción dentro de mi ser, la emoción está en ti. Pero la forma en cómo la vives, la forma en cómo la procesas, la forma en que le permites que fluya y la forma en cómo la afrontas y la solucionas o le das una solución, depende únicamente de ti. Y esa es la clave de todo. Que tú puedas regular esa emoción, puedas controlar esa emoción y que no sea que esa emoción sea la que te controle a ti. ¿Tú sabías que las emociones pueden tener un vocabulario muy amplio? ¿Tú sabías que de las emociones básicas se desprenden muchos más sentimientos que tienen estrecha relación, algunos con la alegría, otros con el miedo, otros con la tristeza, otros con el enojo, otros con el asco, otros inclusive con el amor? ¿Tú sabías que existen estrategias específicas para regular las emociones? ¿Tú sabías que ante cada emoción reaccionamos de una forma distinta y que nuestro cuerpo nos da muchas señales de alarma para que podamos identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo? ¿Tú sabías que si no dejamos fluir a las emociones, con el tiempo estas pueden ser dañinas para nosotros? Toda esta información es tan importante como la que les acabo de compartir en este episodio del día de hoy. Y me gustaría poderla compartir con ustedes, pero el tiempo se nos está acabando. Y entonces el día de hoy no es posible que pueda hablar de estos puntos con ustedes, pero es algo que a mí me encantaría poder hablar, sea como el día de hoy, desde como una especie de monólogo, o teniendo la oportunidad de tener aquí alguna experta o experto conmigo en el área de la psicología, algún colega con quien pueda compartir como toda esta información y debatir un poco sobre estos puntos y que se pueda enriquecer mucho más de esta información.
Entonces, si te gustaría que así sea, yo te invito a que compartas este video o este episodio del día de hoy a todas las personas que tú creas que esta información les va a caer súper bien, que les va a venir muy bien escuchar esta información, que les va a ayudar a lo mejor a resolver dudas, a entender cosas que por ahí estaban flotando en el aire que no quedaban claras, que a lo mejor les va a ayudar a poder, no sé, conectar consigo mismos, que a lo mejor los va a llevar a reflexionar o a hacer cambios en su vida significativos. Y qué mejor que podamos crecer juntos en esto. Entonces yo te invito a que compartas este video para superar las visitas del video anterior, que nuestro último video tuvo, bueno, no el anterior, perdón, sino el penúltimo video que subimos tuvo 325 visitas hasta el momento. Entonces, si tú nos ayudas a superar estas visitas en de este episodio, nosotros nos comprometemos a preparar un tema súper fregón para poder compartir todas estas últimas cuestiones o todos estos últimos puntos que les acabo de mencionar y que podamos seguir creciendo en esta educación emocional que es tan importante hoy en día y que nos ayuda a relacionarnos mejor como personas, como seres humanos y como sociedad. Entonces, bueno, pues ya sabes, si te gustó, comparte para que se sumen muchas más visitas, más de 325, y sobre todo que esta información pueda llegar a muchas más personas, porque la intención de este podcast es esto, conectar con muchas personas sobre estos temas de desarrollo humano que consideramos muy importantes, que la gente sepa, conozca y que tenga el alcance de su mano para que empiece a generar cambios en su vida. Muy bien, amigos, pues hemos llegado a al final de nuestro episodio. Perdón, es que estábamos dialogando un poquito aquí Toledo y yo y en una pausa que hicimos necesaria y me dio un poco de risa la reacción de Toledo ante una pregunta que me hizo. Bueno, ya, mucha información, perdón. Bueno, pues antes de despedirnos, les queremos recordar lo que siempre recordamos al final de cada episodio. El reto de esta semana es que se den un tiempo de conectar con ustedes y puedan identificar qué emociones han experimentado ese día. Es decir, antes de dormir, se den una chancita de unos minutitos, preguntarse qué viví y qué emociones sentí. Hay veces que no solo sentimos una emoción, podemos sentir como muchas emociones durante el día conforme vamos viviendo diferentes cosas. Entonces, que ustedes puedan hacer esa conciencia, como ese resumen de su día y esa conciencia de qué emociones experimentaron y que les puedan dar un nombre a eso que experimentaron, esas sensaciones les puedan dar un nombre. Sentí enojo, sentí tristeza, sentí alegría, sentí amor, sentí temor, sentí sorpresa, etcétera, ¿no? No solo las que les acabamos de compartir en el video, sino si conocen otras emociones, sensaciones, sentimientos, bueno, el chiste es que ustedes le puedan dar un nombre como a esa emoción, a eso que experimentaron en el día. Y como recomendación musical de la semana, es una canción que personalmente a mí me encanta. Le agradezco mucho a mi hija adoptiva Devani que me la enseñó, me la compartió un día, que se llama Optimista, es de Caloncho, creo que lo dije bien, Caloncho, sí. Está padrísima la canción, tiene un mensaje muy en positivo. Yo les recomiendo que si escuchan la canción, la escuchen al inicio de su día, porque créanme que van a iniciar su día de una forma diferente, como más alegres y, como dice la canción, más optimistas. También les traigo una recomendación de una plática de la plataforma de TED Talk. Quiero aclarar que no me están pagando nada por promocionar esta plática, pero a mí me gustó mucho. Se llama, espérenme, no traigo el nombre, pero perdónenme, pero como que les vamos a dejar el link tanto de la canción como de este video en la caja de descripciones. Se me pasó a escribir el nombre del video, pero es una plática súper interesante que tiene que ver con esto de las emociones. Entonces viene a sumar mucho lo que les acabo de compartir en este episodio. Recuerden que tomar terapia no está mal. Hay que romper un poquito como el tabú de ir a terapia y de ir con un psicólogo y de recibir este tipo de ayuda profesional. Si tú sientes que necesitas trabajar alguna emoción importante y que necesitas este apoyo terapéutico, yo te invito a que nos mandes un correo a connectedtobox@gmail.com y que nos hagas saber que estás pasando por alguna situación complicada y que quieres este tipo de apoyo, porque te puedo pasar los datos o contactos de algún terapeuta, algún psicólogo que conozca, que sé que es bueno y que te puede dar este acompañamiento para que tú tengas este acercamiento. Y bueno, una servidora también pues estudió la carrera y también puede brindar este tipo de acompañamiento. Entonces ya podemos ir viendo qué onda y cuáles son como las mejores opciones y que ya tú elijas la que vaya más ad hoc a lo que estás buscando. Entonces no dudes en mandar el correo si tú lo consideras necesario. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Los dejo aquí tantito con Toledo.
Va, gracias, guapa. A ver, antes que nada, producción, ¿podemos arreglar esto? No te muevas. Ok, tú me dices. Sí, va. Bueno, chicos, pues después de este corte comercial, nada más les comento que no te muevas. Ok, sí, no me muevo. Listo. Va. Les comento que yo le estaba platicando con él antes de que comenzara este último clip acerca de que yo no quería salir en el video porque entre semana me corté la barba y me quedó muy corta y entonces mejor preferí que iba a dejarme cortita porque no iba a quedarme con un brazo morido, entonces me quedé todo ahí, surgió lo que está viendo ahorita. Pero ahorita producción me apoyó con este pequeño diseño sencillo. Pero bueno, después de esta pequeña pausa informativa y necesaria, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Conecta tu Box con una X al final, en Instagram como Conecta tu Box con una X al final, en su canal de YouTube. También pueden seguirnos a través de Spotify, en nuestro podcast que pueden encontrar ahí, denle follow y escúchenos cada semana. Se publica al mismo tiempo que se publica en YouTube, o bueno, más o menos ahí como que se programa, ¿verdad? Producción. Se hace lo que se puede. Bien. Bueno, y sí, síganos en nuestras redes sociales porque para que no se pierdan todo nuestro contenido que subimos a lo largo de la semana, no solamente el podcast, sino, pues bueno, como todo el contenido relacionado a lo largo de la semana. Okay. Bueno, muchas gracias, Toledo, por recordarles la forma en que pueden seguir conectando con nosotros. Y ya ahora sí, para despedirnos, pues quiero hacerlo con una frase que